Hola queridos usuarios, hoy día vamos a ver el concepto de ingreso disponible. Pero antes de aquello, quiero ver y repasar un poco lo que tiene que ver con la función keynesiana de consumo. Como bien saben, el consumo se compone de un, elemento, componente autónomo, ¿ya? Que no depende de la cantidad de ingresos que tenga una persona. Y ustedes saben muy bien, va un video que voy a poner en la descripción de este video, que la propensión marginal al consumo es aquella parte del ingreso adicional que ustedes van a consumir. Por tanto, esto es importante porque esto es lo que define el consumo privado. Y como esto define el consumo privado en este caso lo estamos analizando en términos de un ingreso que no está afecto a la labor o a la injerencia del Estado. El ingreso disponible cambia ese enfoque respecto a este, componente que tenemos aquí. Y en vez de ser una I, pasa a ser una ID. ¿Y qué significa esa ID? Esa ID se calcula de la siguiente forma. Tenemos que el ingreso disponible es igual al ingreso que en general se da en la economía menos los impuestos más las transferencias. O sea, yo a este ingreso le resto la cantidad de dinero que se debe pagar en impuestos y le sumo lo que el Estado le entrega, ¿cierto?, a las familias, en este caso, por ejemplo, algún bono o dinero, ¿ya?, para poder incentivar el consumo. ¿Y por qué incentivar el consumo? Porque básicamente al aumentar las transferencias, manteniendo estos componentes constantes, estamos aumentando el ingreso disponible, el cual al aumentar, obviamente, según, ¿cierto?, la propensión marginal al consumo que tengamos, va a aumentar la cantidad de consumo en la economía. Ahora, ¿qué ocurre si yo elevo los impuestos? Obviamente que manteniendo estos dos componentes constantes o ceteris paribus, vamos a ver que al aumentar los impuestos, manteniendo lo demás constante, disminuye en este caso, ¿cierto?, ¿verdad?, por el signo negativo, el ingreso disponible, y eso obviamente que, bueno, según la propensión marginal al consumo. Si es alta, la incidencia en impuestos va a ser alta. Si esto es bajo, la incidencia de del impacto en impuestos va a ser mucho menor a, midiéndolo en términos de cómo va a impactar, en este caso, el consumo. Si yo digo que en este caso van a aumentar los impuestos, obviamente que en este caso va a aumentar de forma negativa al consumo. Ahora, vamos a ver ya básicamente un ejemplo de cálculo de lo que tiene que ver con el ingreso disponible, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, que en una economía tenemos un ingreso de 800, un tax o impuestos equivalente a 400 y en este caso unas transferencias igual a 300. ¿Eso qué significa? Que en esta economía el ingreso total ya son 800, el tax, que es la cantidad de impuestos, o sea, del total del ingreso, ya 400 tienen que pagar los ciudadanos en términos de impuestos y el Estado le entrega a los ciudadanos para su libre disposición y obviamente libre gasto 300 unidades monetarias. Entonces, ¿qué significa esto? El ingreso disponible es básicamente todo lo que le queda a los ciudadanos en su billetera después de cumplir con sus impuestos y lo que el Estado les deja libre disposición en sus billeteras y que obviamente el Estado decide entregarle a los ciudadanos. Entonces, en este caso, si yo hago la resta, tengo 800 menos 400, me quedan 400, más 300 son 700. O sea, 700 unidades monetarias es lo que le queda a los ciudadanos para poder disponer, ¿cierto?, para el consumo o para el ahorro. Entonces, es sumamente importante comprender que en los impuestos, incluso, en un video anterior que hemos podido ver cuáles son los tipos de impuestos, pudimos observar que existen dos tipos de impuestos. Entonces, acá, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que en el tax podemos decir también que esto es una T, ¿ya?, que es tributación. O sea, perfectamente la ecuación puede quedar de la siguiente forma. Ustedes ven cómo, en este caso, cómo les conviene aprenderse la ecuación. Puede ser I menos T, ¿ya?, que representa la tributación. Y acuérdense que la tributación puede tener los dos impuestos que son el directo y el indirecto.
O sea, el directo que tiene que ver o que está relacionado con el impuesto a la renta, o sea que tiene un coeficiente multiplicado por I, y al mismo tiempo puede tener también un impuesto indirecto, que es básicamente un impuesto estándar fijo o dado. ¿Ya? Y aquí, obviamente, la TR que implica las transferencias. Puede ser tax, T, da lo mismo. La idea es una sola, que es que todos los impuestos que hay en la economía se le restan a el ingreso total que hay y se le suman las transferencias que otorga el Estado. Y eso ha sido, en este caso, el ingreso disponible, ¿ya? Se analiza en términos de la influencia que tiene el gobierno, puesto que acá ustedes ya pueden ver cuáles son ya hasta digamos, los caminos por los cuales el Estado o el gobierno puede incidir dentro de la economía, ya sea a través de el consumo, ya sea público, cuando analizamos el G, y también a través del consumo privado cuando interviene en el presupuesto de las familias. Eso ha sido este video, muchas gracias.